noches, ¿cómo están? ¿Qué han hecho? Bien, profe, bien. Aquí en este momento estoy con el celular porque tengo un problema con el internet en mi casa desde la semana pasada y no me lo han podido solucionar. ¿Qué pasaría? No sé, ya pues, uno llama ya y lo mismo de siempre, reinicie el router, mire a ver si el cable está bien conectado, mire a ver si no sé qué. Y no, ya fueron a la casa a revisar que no, que el problema no es en la casa, que parece que fuera en el poste. Yo no sé, el caso es que en este momento estoy con datos del celular. Ya entiendo. Bueno, entonces, pues confiemos que dure, que esa es la idea, ¿no? Eh, Ahora Jaime me estaba llamando, ¿o qué fue lo que pasó? Que por ahí vi que hubo como un intento de llamada por Teams, o fue un error tuyo. No, profe, y no que pensé que ya había iniciado la clase y le hundí. Ah, ya. No, en ese momento estaba cerrando la otra clase y, y sucede que pues vi allí, o sea, cuando estaba haciendo la otra clase fue que vi que llamaba de Teams, pero eso yo creo que ni, si fue mucho por un segundo que lo vi. Bueno, entonces nosotros hoy íbamos a estar en las instalaciones se piense, pero finalmente no fue así. Eso ya quedó aplazado para el próximo sábado, confiando pues que podamos tener, pues, poder tener una mayor participación, porque a mí me parece que siendo pues una práctica donde ustedes van a tener la posibilidad de implementar y demás, pues la idea es que esas 3 horas de trabajo que se van a tener allá surtan un efecto clave. Además porque es un tema que tiene relación directa con lo relacionado pues con el proyecto final de curso, que incluso ahí los estaba escuchando. Cuando yo ya entré, les escuché pues toda su disertación, todo lo que vienen pues planeando, lo cual está bien. Y entonces no quise interrumpirlo, entonces cuando ya vi que ya íbamos a llegar a las 6:10, entonces dije, no, para así entremos, dejémonos ver porque pues el tiempo apremia. Entonces, sí, entonces se dejó para la próxima semana, ya Jorge Felipe está enterado. Entonces lo único que ya cuando ustedes tengan pues su certificado y todo eso, pues se comunican para que ya les dé la autorización para que entren, porque pues sí la gente está entrando con lista en mano y normalmente pues por lo menos en 8 días, ¿qué va a suceder? Que teniendo la habilitación para que todos puedan estar, entonces ahí va a haber una lista que dice, Daniel Felipe García, bien pueda siga. Jaime Andrés Vivas, si está en la lista, bien pueda siga. Ayer se dio un caso muy curioso porque yo voy a tener pues los viernes, creo que hasta la semana 15, no recuerdo bien ahora, práctica cada semana con diferentes grupos. Un grupo, un viernes me toca con un grupo de segundo, al siguiente viernes tengo un grupo de tercero, y entonces como va a ser con ellos cada 2 semanas, pues dentro de lo que se estimó es que en cada sesión hacemos 2 prácticas para no perder pues el hilo conductor del tema. Y yo he sido muy claro con los chicos desde el primer momento, les mostré las fechas que nos corresponde para que tomaran notas o que en el video, los videos están en la plataforma, pues allí en mi canal. Y aún así, a pesar de que ayer no le correspondía al grupo de tercero, sino que iba a trabajar con el grupo de segundo, llegan y me dicen, profesor, hay un estudiante de nombre tal, y él dice que tiene práctica con usted, no lo tenemos en la lista, pero él sí, ya mirando pues todos, él está autorizado para ingresar, pues, pero no hoy. Entonces yo dije, pues, inicialmente me dieron el nombre pues como medio raro y no me sonó, y dije, voy a mirar la lista. ¿Y cómo es el nombre? Que Esteban no sé qué, y no. Pero ya llega otro chico y me dice, profesor, hay un estudiante lo mismo. Y entonces ya me dio el nombre como decía, no, ese lo tengo en el grupo de tercero. Y sucede es que él pensó, digo yo, pienso yo,
que las sesiones prácticas van a ser pues cada 8 días y con ellos quedó claro que es cada 15 días, ¿sí? Entonces a veces la gente no presta la debida atención, no toman nota y menos mal que como solamente está ingresando la gente que está en la ciudad, entonces por muy lejos que él viva de la institución, pues, por lo menos es dentro de Cali. Me hubiera dolido más que haya sido alguien que tenga que venir fuera de Cali. Entonces, eso se habría sido de pronto más crítico. Entonces, eso es. Entonces, ¿qué vamos a hacer hoy? Pues hoy voy a compartir en primera instancia, pues como un tema que para nosotros puede ser relevante dentro de lo que estamos tratando. Y ahí tengo, como les decía, pues en 8 días iba a ser el cierre del consolidado. El consolidado lo vamos a cerrar con el laboratorio. Entonces me parece a mí que hoy podemos hacerla, sacar después de esta explicación que les voy a dar, sacar pues como atender ese cuestionario. Tengo un cuestionario muy sencillo allí, que ustedes pueden ver como si se tratara pues de un taller, pero que en el fondo es pues el cierre del consolidado común y corriente. Entonces, como ustedes van a tener ahí a disposición la información y demás, pues yo dije, pues ahorremos para que no se nos dilate porque yo noté, menos mal que yo tengo la costumbre de que me gusta cerrar los consolidados semana 5, semana 10 y así sucesivamente. Ustedes ven que normalmente dejan semana 6, luego la semana 11, ¿cierto? Pero me gusta hacerlo una semana, siempre ha sido así una semana antes. Entonces yo sí noté que en esta ocasión, por lo menos si yo lo hubiera hecho en la semana 6, solamente me había quedado una semanita nomás para calificar todo lo que yo normalmente saco. Y yo siempre saco varias notas. Y una sola semana para uno es pesado. Sobre todo que en mi caso particular, como tengo muchos frentes, entonces no es tan simple el tema. Entonces, porque ya el tiempito sí lo están dejando justo. Antes yo sí sentía que había más extensión, pero entonces pues por ese lado me parece que es mejor para nosotros para que pues ya nos quede todo bien como corresponde. ¿Listo? Bueno chicos, entonces a lo que vinimos, ya entró, no ha entrado nadie más, Allen Yuset no está, y tampoco ha entrado Diego Fernando ni Juan Sebastián, esperemos que no demoren. Pero entonces, como les decía, vamos entonces a explicar esto como para que ya quedemos pues como con una información un poquito más clara, más concisa dentro de lo que para nosotros viene siendo los aspectos relevantes. Muy bien. Entonces, miren ustedes lo siguiente, apreciados compañeros. Pues siempre el tema de los sistemas de comunicación, pues es un tema que obviamente viene siendo pues para nosotros muy importante, ¿no? Son, digamos, aspectos que de alguna u otra manera son, digamos, pues como fundamentales, porque mire que, a ver, yo no sé si sea válido, puede ser interesante plantearlo, que a lo largo de la existencia de la humanidad, especialmente después de, digamos que a partir del siglo XX en adelante, hasta nuestros días, pues hemos tenido como momentos donde uno puede hablar pues como de la era de, de la comunicación, ¿sí? Y entonces, pues a ver, las comunicaciones análogas han marcado algo muy importante. Nada más pensemos en algo. Pensemos en algo. Pónganle cuidado al tema ustedes saben que la carrera espacial en la historia nuestra es un hecho cierto. El hombre ha salido fuera del planeta en varias ocasiones. Y ha ido a la luna, eso ha sido pues cuestionado. Y ha puesto satélites artificiales.
y las caminatas espaciales no han sido pocas. Y desde lo que viene siendo pues la plataforma continental, como lo aprendía uno en geografía en su tiempo, hasta cuando ya salimos de la atmósfera terrestre, eso hay una buena distancia. Hay varios kilómetros y no son pocos. Entonces, cuando el hombre llegó a la Luna, no tengo presente la distancia de la Luna a la Tierra en este momento, pero pues el hombre llegó a la Luna, ¿sí? Reitero, pues algunos dicen que eso fue la mayor mentira del siglo XX, que lo han planteado así, eso ha sido muy discutido, pero digamos y considero que el hombre llegó a la Luna. El asunto es que las comunicaciones del año 69 no tienen nada que ver con las comunicaciones del año 2020. Y el hombre llega a la Luna el 20 de julio del año de 1969. Y estamos hablando de más de 46 años. Yo ni siquiera había nacido. Yo soy de la generación de los 70, pues no del 70, sino pues de esa década, ¿no? Pero yo no había nacido. Me vine a dar cuenta que el hombre llegó a la Luna cuando estaba en el colegio, que me puse yo a leer sobre todos los temas porque me llamaba mucho la atención. Entonces, año 69 versus año 2020. Y entonces, a miles de kilómetros de distancia, habían ya equipos de transmisión, recepción, donde se establecía una comunicación, y eso llegaba ya pues donde estaban pues los astronautas. Los astronautas hablaban y eso llegaba pues allí donde ellos normalmente estaba pues como la base de control en Houston, ¿no? El famoso Houston we had a problem, que se volvió una frase pues tan famosa con el famoso Apolo 13, creo que fue, que no logró alunizar, ¿sí? Que tuvieron que devolver. Que esa fue pues otra gran prueba porque el temor era que se perdieran en el espacio. De hecho hay una película, no creo que está en Netflix, para el que no la haya visto. Entonces, el asunto es que allí hay unos aspectos que son muy interesantes, me parecen muy particulares, y eso, para mí, eso tuvo que, uno podía decir que eso representó un hito en la historia de la humanidad. Pero ahora nosotros estamos como en otra era, como en otro cuento, pues es diferente porque pues ya hablamos de comunicaciones digitales, ¿cierto? Pero mire que este es un momento donde la comunicación que va mezclada no solamente con audio, como en ese tiempo, que era pues la parte fuerte, pero que también se mezcla con video, se mezcla con datos, porque por ejemplo, mire que hoy día lamentablemente las fake news tienen, incluso por ahí salió en Netflix en estos días algo que habla sobre eso. No he tenido el tiempo de sentarme a verlo, pero me parece muy interesante y he escuchado buenos comentarios. No recuerdo ahora cómo se llama, pero tiene que ver con el impacto de las redes sociales y todo eso. Y entonces el asunto es que pues las fake news pues lamentablemente son más atendidas que las truth news, las noticias verdaderas o reales. Pero el asunto es que la comunicación, pues, o sea, yo casi no uso redes sociales, le soy sincero. Porque yo dije, yo no voy a dejar que me manipulen. Eso tiene, pues, tanto de largo como ancho. Básicamente fue porque yo tuve en su momento, pues, una cuenta de Facebook muy chéveronga, muy bonita. Solamente compartía lo que eran las actividades laborales y eclesiales, llamémoslo así. Y muchos admiraban pues mis álbumes, y sí era chévere cuando Facebook empezaba a sacar eso, que yo creo que lo hace con cierta frecuencia. Ya tienes tanto tiempo con nosotros, entonces ellos organizan un videito. El primer video que salió de eso quedó muy bonito, creo que por ello logré sacar una copia, tendría que buscarlo.
Pero llegó un tiempo donde yo ya no empecé a tener tiempo, o sea, no tener, a tener espacio de entrar, de contestar, de mirar. Entonces, un septiembre de hace ya como unos 5 años, yo tomé la decisión, no más, no más, no más. Y en ese tiempo todavía no estaban las transmisiones en vivo desde Facebook, ¿sí? Facebook Live, que le llaman hoy día. O sea que yo no he incursionado con el Facebook Live, pero sí sé cómo funciona. Entonces, el asunto es que pues tomé la decisión de... Porque la verdad, si yo no voy a tener tiempo de estar entrando y demás, entonces yo prefiero quitar todo lo que tenía, lo dejo limpio, porque pues tampoco es que lo voy a dejar ahí. A pesar de que eso pues seguramente ha quedado allí por ahí guardado, engavetado en algún lugar. Pero por lo menos ustedes me buscan y me encuentran el nombre mío allí, pero no van a ver nada, o sea, todo lo borré, todo, absolutamente todo. A la única persona que dejé como amigo o como amiga fue mi hermana, y eso por ser mi hermana. Entonces, pero mire que todo eso ha generado en nosotros un boom. Entonces yo dije, no, yo con lo único que me quedo es con WhatsApp. Y eso porque WhatsApp, muchas veces en el trabajo, mire, yo cuando ya compré mi primer smartphone, que como se le llama, fue porque ya empezó un momento en que ya la gente ya no ya dejó de enviar, o sea, no volvió a enviar correos, sino que ya se les hacía mucho más fácil pues por WhatsApp. Ah, no, lo envié por WhatsApp. Que es que bueno, tienes WhatsApp. Entonces yo ya, bueno, ya comprémonos pues un teléfono de esos. Entonces lo compré y ya empecé, pues sí, muy interesante. Pero les cuento que ahora que yo venía usando Telegram, a mí me ha gustado particularmente más Telegram que el mismo WhatsApp, ¿sí? Por eso es que yo tomé la decisión cuando nosotros empezamos pues con la pandemia de generar los grupos en Telegram para tener comunicación pues con todos los chicos. Me ha gustado mucho más, ¿sí? Aunque no le reconozco a WhatsApp pues que tiene cosas chéveronas, ¿no? Nadie va a decir que no, la videollamada, pues que eso cuando salió la gente pues no voy a decir que enloqueció, pero pues era como lo que veíamos en muchas películas futuristas de su época, ¿no? Que ya se materializó con eso. Imagine cosas como esas, y es interesante, nadie va a decir que no. El hecho de que ya usted pueda llamar gratis, pues entre comillas, solamente con el hecho de tener datos a alguien que esté por allá en otro lado, China, Japón, y normal, interesante y se escucha muy bien de hecho. Y hoy día cuando uno hace esas videollamadas, desde que uno tenga bien datos buenos, la verdad que muy bien clarito y ya no hay tanto problema como de pronto en un momento se pudo haber dado. Entonces, mire que nosotros estamos en un boom de la parte pues, de las comunicaciones muy interesantes. Entonces, hoy día ya los medios tradicionales, algunos ya dicen que han quedado relegados, pero los medios tradicionales se defienden. Pero más que todo la crítica va enfocada en el tipo de información, porque pues uno sabe que yo no soy pues ni publicista, aunque he estudiado el tema, porque incluso tengo una maestría con énfasis en ese tema, entonces ahí aprendí muchas cosas del asunto, pero sucede que en la parte de la comunicación social, pues se manejan muchos términos que son muy importantes, y uno sabe que los medios pueden ejercer, si se lo proponen, que no me consta pues que lo hagan, pero hay muchos estudios sobre eso, donde ya pueden ejercer ciertas influencias hacia la gente y parcializar las personas y bueno, eso es así. Entonces, en las redes sociales sucede, pasa, ¿sí? Y eso ya está reconocido. Y por lo menos en las elecciones de hace 4 años en Estados Unidos, después de que gana el señor Trump, entonces ya estuvo la denuncia que ahí hubo mucho de eso, donde se influyó sobre las personas para que él fuera elegido. Bueno, eso tiene su vaina, ¿sí? Y hay estudios de cómo es que se hace eso, cómo es que se influye sobre las personas, pues como para que cuando llegue la forma de tomar una decisión, taque. Entonces, y es como todo, ¿no? Además porque, fíjense que ahí me parece un dato muy curioso, uno tiene el celular y usted va a descargar una aplicación.
Y para poder descargar la aplicación, yo a veces digo, bueno, ¿qué relación tiene esta aplicación con las fotos que yo pueda tomar? Ninguna. Pero si yo no autorizo que pueda tener acceso pues a mi galería, no me deja, o sea, la aplicación no me sirve, no. Entonces, hay momentos en que yo digo, bueno, ¿qué tan importante es que yo tenga esa aplicación? ¿Realmente la necesito? ¿No? Entonces yo digo, no, si no la necesito y puedo hacer otra cosa, entonces, chao. ¿Sí? Pero de todas maneras, cuando uno, mire cómo son las cosas, uno muchas veces cuando va en la calle, que yo creo que a todos nos pasa, uno muchas veces, digamos, es decir, uno pone una barrera cuando se acerca a alguien con una tableta pues como unas hojas ahí, pues en una tabla, y dice, ay, vea que la firma, que los datos, entonces yo soy de los que no entrego datos. Rara vez he firmado, pues, que cuando recogen firmas, rara vez he apoyado a alguien porque no me gusta nada. Además, es decir, a mí quién me garantiza que así se hayan puesto una escarapela con la foto de alguien, eso sea para eso. O sea, no, entonces a veces, por ahí sí lo he hecho 2 o 3 veces, ha sido mucho. Entonces, pues yo por lo menos no voy dando información así como así, pero con los celulares, pues uno está, como se dice vulgarmente, pues como de piernas abiertas, porque el asunto es que la verdad es que ahí está todo. Usted descarga una aplicación y ya seguramente ya les ha sucedido. Todo está allí porque para usted poder utilizar, ahí hay cosas donde uno dice, bueno, ¿qué relación tiene esto con el directorio o los nombres que yo manejo? Pero si yo no activo, si yo no autorizo, o sea, si no lo he visto, bueno, ahí no me la deja utilizar. Entonces, cuando ya uno utiliza una aplicación, todo ya, o sea, mejor dicho, nosotros ya estamos más analizados y no vendidos, pero sí analizados y estudiados y todo, que cuando su celular por lo menos tiene el uso de la huella dactilar para poder pues accesar a él, que la mayoría de las personas activamos eso por seguridad, por muchas cosas, pues ya quedó mi huella allí, ya la conocen. Y en esas aplicaciones donde ya la huella es clave, pues toman el archivo que queda generado en el celular y entonces ya tienen eso. Igual, pues nuestra huella ya el gobierno la tiene hace rato, desde que se renovaron las cédulas y todo eso, que nosotros quedamos digitalizados, ya está ahí. Y eso, pues uno lo entiende porque eso ha facilitado también en lo que tiene que ver con la ubicación, pues, de personas al margen de la ley, que han pues quedado registrados y que pues se buscan y toda la cosa. Entonces, el asunto, chicos, es que uno a veces es, de pronto, como les digo yo, en la calle ya es como, pero mire que ya, eso ya uno está, mejor dicho, mire, a mí la DIAN, cuando yo pago impuesto, me escribe a mi correo personal. Y yo le llego a dar a la DIAN mi correo personal, nunca. Pero desde la primera vez ya hace algún tiempo, que ellos ya me empezaron a escribir al correo personal a decirme muchas gracias por contribuir, que yo no sé qué. Y yo dije, vea pues. Y eso pues que como les digo, yo no soy regalado con la información, me hago entender. Pero pues mire que ya, entonces como se cruza información, por ejemplo, cuando uno va a registrar, abrir una cuenta, las cuentas de nómina. Entonces ahí ya a usted le preguntan datos personales. Entonces su cédula, nombre completo, dónde vive, dirección electrónica personal. Entonces toda esa información se cruza. Entonces, pues ya uno sabe pues, por dónde llegan las cosas, ¿verdad? En estos días una amiga del colegio, pues de la vieja guardia de ese tiempo, como los egresados del colegio tenemos un grupo en WhatsApp, la gran mayoría estamos ahí, los que siguen vivos, o seguimos vivos, porque pues algunos ya se han ido. Entonces, a ella, quién sabe qué pasó, pero fíjense que había otras personas a nombre de ella pidiendo plata prestada. Y entonces estaban los datos. Entonces una compañera le dice, ve, fulana, pilas porque me llegó por el Facebook que tú estás pidiendo dinero, que estás haciendo, y mira, tienen tu hoja de vida, están tus datos, tu voto. Eso fue esta semana, a mitad de semana, como el día jueves, miércoles, jueves.
Entonces, el asunto de la comunicación hoy día, pues por eso es que uno en el manejo de redes sociales, pues no está mal que las personas los tengan, eso no voy a decir que es malo, pero tienen que ser muy diligentes en qué es lo que van a compartir. Cuando yo manejaba Facebook, yo no sacaba nada de la familia. Ahí no salía ni mi mamá, ni mi papá, ni mi hermano, solamente compartía lo laboral y como les dije ahora lo eclesiástico, de las actividades que hago en ese aspecto. Nada más. Pero ¿dónde digo yo que no? No. Hay personas, hay grupos, como sea, locales, internacionales, como sea, que están al margen de todo eso, analizando, mirando. La otra vez que salió esa aplicación donde la gente se tomaba la foto, pues que para verse viejo de 70, 80 años, eso fue denunciado porque eso lo manejaban pues que los rusos, y eso ahí yo no sé a cuál más cayó en eso. Eso se volvió una moda hace como un año largo, si mal no ustedes no recuerdan, que eso pues estuvo unos días dando palo. Entonces, eso, pues, eso allí hay mucha cosita, pues, que uno a la larga eh, eh, no conoce, ¿no? Entonces, esos son aspectos, pues, que para nosotros vienen siendo, pues, muy relevantes. Y eso hace parte de la comunicación. Si bien es cierto, no tiene que ver, digamos con el tema no tiene que ver con el tema de las comunicaciones que nosotros tratamos acá, sí tiene que ver con el tema global de las comunicaciones en general. Por eso yo les decía en esta intervención que nosotros estamos en el boom de las comunicaciones desde otro aspecto, pues, muy distinto con el que yo estaba tomando en relación al tema de la era espacial. Yo diría que el de la era espacial tiene más relación con el tema que nosotros tratamos acá, porque finalmente, pues, en el sistema de comunicaciones que estamos aprendiendo es haciendo sistemas análogos que tengan, pues, ese funcionamiento, y desde ese punto de vista, pues, para uno mirar qué es lo que se puede lograr allí. Entonces, eso es un aspecto, pues, que para nosotros es vital. Muy bien, entonces, ya después de esta introducción, de esta disertación acerca de las comunicaciones, que de luego pues viene siendo importante, casi media hora allí hablando sobre eso. El asunto es que pues en el punto de las transmisiones o los transmisores de amplitud modulada se reconocen dos características o dos tipos. Uno son los transmisores de bajo nivel y otros vienen siendo los transmisores de alto nivel. ¿Sí? Se reconocen más o menos esas dos características. Entonces, aquí iniciamos mirando algunos aspectos importantes sobre los transmisores de bajo nivel. ¿Qué características tienen los transmisores de bajo nivel? Como a mí me gusta leer algunos apartes para luego ampliarlo, entonces voy a hacer lo mismo en este caso. Dice, bueno, hay una figura que ya vamos a ver, un diagrama de bloques, donde se muestran cuáles son los elementos que conforman ese transmisor de bajo nivel. Entonces dice, cuando se transmite voz o música, la fuente de señal moduladora es en general un transductor acústico, como un micrófono, una cinta magnética o un disco, pues, de CD que ya casi ni se ven, o de fonógrafo. Entonces, pues mire que allí siempre, cuando uno mira esos aspectos, uno siempre que ve que la información está relacionada directamente, pues, con audio, ¿cierto? Y esa era la concepción y era el mundo del tiempo, de su momento, pero como les decía yo ahora, pues ahora ya es audio, video, datos que ya uno puede enviar, estableciendo un solo medio para eso, ¿sí? Y eso es algo, pues, obviamente, pues, muy relevante, muy importante, ¿sí? Es, digamos, fundamental. Bueno, eso pues por un lado. Lo otro que se presenta allí es que aquí ya se habla ya de un preamplificador que dice que suele ser pues un amplificador sensible, lineal de voltaje de clase A con alta impedancia de entrada. Entonces, aquí ya vienen las clases. Entonces, yo no sé si ustedes llegaban a implementar, bueno, amplificadores de pequeña señal,
que los amplificadores de pequeña señal que uno suele estudiar en el curso de electrónica análoga, donde ya uno mira pues la aplicación en AC del transistor, ese es digamos pues como el propósito, pues ese amplificador de pequeña señal yo le agrego una etapa en cascada, un push, un Darlington, un pan Darlington que mejora la relación de la ganancia para pues que no se caiga por efectos de la resistencia de carga. Para eso es esa etapa. Entonces yo tengo ahí un amplificador clase A cuando yo ya le agrego a eso, ¿sí? Es algo muy importante, pero no es cuando se trata pues de amplificar audio uno va encontrando que no es el mejor, pero digamos que es un principio muy interesante pues para relacionar, porque de todas maneras pues como él trabaja en la zona lineal del transistor en la recta de carga, entonces digamos que ese ejemplo pues que se puede identificar allí. Entonces, allí habla pues de eso, de lo que lo conforma ese amplificador que ahora vamos a mirar en el diagrama de bloques. Entonces, ¿qué función tiene ese amplificador del que se habla allí que nos dice que es de clase A? Dice, mire, la función es elevar la amplitud de la señal de la fuente hasta un valor útil, produciendo a la vez una distorsión no lineal mínima y también agregar el menor ruido térmico que sea posible, ¿sí? Eso es, digamos, lo que busca allí. Entonces, uno ya ve que el propósito es, pues, ampliar la señal, la forma de onda, amplificarla, pues. Y eso está bien, porque de todas maneras, pues, hay que escucharla. Hay que saber qué dice la información. Entonces, ese es un trato, pues, que se presenta allí. Nos sigue diciendo acá, en esta diapositiva, que el excitador de la señal moduladora también es un amplificador lineal que solo amplifica la señal de información hasta un valor adecuado para la excitación suficiente del modulador. Entonces, como ahí me habla de lo que hace pues que la señal moduladora, que es la componente de baja frecuencia, tenga pues un efecto cierto dentro del sistema, mire que ahí nos está diciendo a nosotros que eso se hace, pero hasta cierto margen. Porque como cuando yo amplifico, ¿qué tengo en el fondo? Estoy hablando yo de ganancia. Entonces, cuando yo hablo de ganancia, tengo que tener en cuenta que yo no puedo entrar en modo saturación. Porque si yo llego a entrar en modo saturación, entonces lo que eso va a generar, lo que va a ocurrir allí, es que de alguna u otra manera se puede dar la situación donde pues va a haber distorsión de la señal, la información se puede afectar y lo que uno debe cuidar siempre es la información. ¿Se acuerdan cuando iniciamos la clase, la asignatura? Que lo más importante de un sistema de comunicación electrónica o la razón de ser de un sistema de comunicación electrónica, ¿qué es? La información. Lo habíamos expuesto en su momento, la información, ¿sí? Entonces, eso es algo que para nosotros es claro, fundamental, ¿sí? La información. Y hay que ser muy cuidadosos con eso. ¿Listo? Entonces, allí luego nos dice, bueno, se puede requerir más de un amplificador de excitación según corresponda, porque a veces también puede suceder que en este tipo de amplificadores que se implementan, entonces la información, lo que se hace allí, no propiamente es pues como lo más chéverongo en cuanto al resultado propio. Entonces yo tengo que utilizar uno, luego utilizar otro como en cascada, o de pronto para aumentar bien la ganancia, pues tener varias etapas. Eso se puede dar. Entonces, dentro de esas características, pues se tiene que tomar la mejor decisión, la decisión que corresponda. ¿Listo? Entonces, todo eso es lo que uno tiene que tener en cuenta allí. ¿Ok? Bueno, entonces ese es un aspecto pues que se presenta allí. Bueno, ¿qué más podemos decir nosotros? Entonces, allí dice que la FCC, que es la Comisión Federal de Comunicaciones de los United States of America,
en Estados Unidos, que pues a nivel internacional pues tiene cierta relevancia. Dice que establece estrictos requisitos para la exactitud y estabilidad del transmisor y en consecuencia nos dice los circuitos de uso más frecuentes son los osciladores controlados por cristal. ¿Sí? Los osciladores controlados por cristal. Entonces, pues eso tiene razón de ser, porque sucede que hay que tener presente que dentro de los aspectos que para nosotros vienen siendo pues relevantes allí, uno de los aspectos que es crítico es lograr tener una frecuencia pues considerable, ¿no? Dentro de lo que requiera pues la transmisión. Entonces, pues muchas veces cuando ya viene esa combinación con osciladores de cristal, pues por ese lado ya puede ser diferente la cosa. Entonces es lo que se tiene que tener, digamos, allí en consideración. ¿Listo? Entonces hay que tener presente eso. Luego dice que el amplificador separador es un amplificador lineal de baja ganancia y nos habla de una alta impedancia de entrada. Y dice que la función de ese amplificador separador, como su nombre lo indica, es aislar al oscilador de los amplificadores de alta potencia. Aislar al oscilador de los amplificadores de alta potencia. Ese es, digamos, pues como el aspecto a tener allí pues presente. Bueno, listo, muy bien. Entonces, ¿qué proporciona ese dicho separador? Pues dice que proporciona una carga relativamente constante al oscilador, que ayuda a reducir la ocurrencia y magnitud de variaciones de frecuencia de corto plazo, ¿cierto? Entonces, allí pues está, digamos, eso presente, está pues eso expuesto, y dice, mire, con frecuencia se usan seguidores de emisor o amplificadores operacionales de circuito integrado, pues como los separadores, para generar pues el aspecto pues que tenemos pues nosotros allí en consideración. Y sucede que dentro de todo lo que tiene que ver pues con el proceso que se hace, mire que nos dice el modulador puede tener modulación por emisor o por colector. Y entonces allí hay una situación que ya tiene cierta importancia porque ya nos va hablando de otro tipo de amplificador, ¿sí? Y dice los amplificadores de potencia intermedia y final, dice que son moduladores en contrafase que pueden ser de clase A o también puede ser de clase B, ¿sí? Entonces, dice, puede ser de clase A o clase B. Y entonces yo les decía ahora que allí uno encontraba que esos de clase A no son, digamos, pues a ver, para el efecto de los aspectos que uno puede tener en consideración, no son a veces lo más, pues son buenos, pero digamos que para tener una mejor margen de lo que tiene que ver pues con el audio, uno tiene que considerar otras clases, ¿sí? Porque de todas maneras, dentro de esos aspectos que vienen siendo para nosotros pues como fundamentales allí, está el cuento de que en ese aspecto ya hay una situación donde pues uno busca que la salida sea mayor. Yo no sabía, y entonces dentro de la situación que se tiene,
está el hecho de que aquí pues uno encuentra que hay amplificadores de varias clases. En los textos normalmente uno suele ver que se habla de clase A, clase B, clase AB, clase C, por ahí el asunto es que hablamos de una clase D, por ahí se logra ver en algunos textos pues de circuitos electrónicos, ¿cierto? De los reconocidos. Pero sucede que cuando uno ya de pronto profundiza un poco más sobre el tema, está el asunto donde tenemos nosotros clases, hay clase M, clase J. Bueno, yo me enteré porque hace ya varios años un estudiante propuso dentro de su proyecto final de grado hacer un amplificador de una de esas clases que les comento con ciertas características muy particulares. Entonces yo, pues cuando yo le escuché su propuesta, entonces dije, ah, ¿cómo así? Entonces pues estuve hablando con él y sucede que el chico era, o de pronto sigue siendo, pues yo no volví a saber de él, era pues un gomoso de la parte de análoga. Le gustaba mucho hacer circuitos pues que tuvieran que ver con transistor y demás, manipulando toda la parte análoga. Y dentro de esos aspectos sucede que hay un detalle donde él nos exponía, no, es que yo empecé con eso del colegio, porque en el colegio pues yo recibí algunas clases de electrónica, entonces pues yo he quemado en mi vida cantidad de transistores, puedo decirles que un transistor tiene esto, 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 esto. Bueno, él la verdad había logrado acumular una muy buena experiencia a partir de todo ese aspecto práctico que él tiene allí o reunía. Y eso fue lo que los llevó a conocer esto que yo les estoy diciendo. Entonces, me pareció muy interesante porque, pues, para mí en ese momento era un tema, pues, desconocido. Y entonces cuando él ya nos expone, y en efecto, yo por ahí le gasté un tiempito a esa situación, y sí me pude dar cuenta de que sí, hay de varias clases, y que incluso hay como lo que uno se puede reconocer como varias, pues como torneos, llamémoslo así, donde se exponen esos diferentes propuestas de diseño, ¿sí? Y ahí yo vine entendiendo por qué con el paso del tiempo, pues uno podría incluso encontrar, aunque obviamente que hay muchas cosas que ya vienen integradas, algunas respuestas de amplificadores donde, o esos mini componentes, así como se les llama hoy día, donde incluso se tiene un detalle y la situación es que dentro de esos aspectos, pues ustedes ven que muchas veces en un menor espacio hay algunos equipos que tienen una muy buena salida, ¿cierto? ¿Cierto? Eso de pronto ustedes lo han visto. Y entonces son, digamos, situaciones que pues allí están, digamos, presentes y uno dice, bueno, interesante eso. Ahí está la situación. Bueno, entonces, dentro de esa situación que se tiene allí, pues allí habla de una simetría del envolvente de AM, que eso pues tiene que ver obviamente pues con los aspectos que para nosotros vienen siendo importantes en el sentido de que es fundamental entonces tener presente o tener en cuenta que en ese envolvente pues uno busca que se cumpla todo lo que ya nosotros hemos dicho, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que se tiene allí? Pues cuando nosotros hablamos del índice de modulación, cuando nosotros hablamos de la parte pues de que el índice de modulación no va a ser mayor a la unidad, porque si no, entonces ya uno estaría hablando pues de una distorsión en la señal o en la comunicación que se está estableciendo allí.
Entonces, eso es, digamos, algo muy presente allí. Ahí hay una imagen, pues, de un transmisor, ¿cierto? De este tema, pues, de amplitud modulada muy importante. Y entonces aquí ya finalmente llegamos nosotros al diagrama de bloques del transmisor, que era lo que estaba, pues, describiendo. Miren, por favor, todos los elementos que lo conforman. Y ahí ya vamos entendiendo entonces todo lo que nos estaba indicando eso. ¿Ya? Eso es. Mírenlo bien. Tenemos nosotros que dentro de esos aspectos que se tienen allí está el oscilador de portador de radiofrecuencia, está el amplificador separador, está el excitador de portadora, ¿sí? Y eso lleva pues al equipo modulador, ¿ya? Eso lo que tiene que ver, donde ya se tiene la parte pues para el manejo de la señal de la portadora. Y viene la otra parte donde está lo que corresponde pues a la fuente de la señal, que tiene pues la información. Y entonces habla de la fuente de señal moduladora, el filtro pasabanda, el preamplificador, el excitador de la señal moduladora. Y entonces dentro de esos aspectos ya ahí es donde ya eso se va a mezclar para finalmente entonces conformar la parte de la transmisión. Cuando ya eso sale del modulador, entonces ya uno va a entender que ahí ya tenemos la forma de onda, ¿verdad? Y esa forma de onda pues pasa por un filtro pasabanda, porque ¿qué va a hacer el filtro pasabanda? Pues digamos que va a ayudar dentro de la frecuencia que se haya establecido para la transmisión, entonces va a ayudar a que se establezca muy bien el punto donde va a ser esa señal. Ah, que uno dijo, estamos transmitiendo a 600K. Entonces, como estamos transmitiendo a 600K, ahí es donde está pues el detalle para lo que concierne pues al filtro. Pues por eso es un filtro pasabanda, entonces que sea allí, solamente eso. Eso ya pasa por un proceso pues, de amplificación. Mire que habla de un amplificador de lineal intermedio de potencia, amplificador lineal final de potencia, y hay otro filtro pasabanda. Entonces uno dice, bueno, ¿cómo así? Pues a veces, o sea, antes de que eso salga por la antena irradiado pues al espacio exterior en el sentido de que ya sale la señal por radiofrecuencia, hay que estar muy seguros que va a salir dentro de los términos que le compete a la señal. ¿Sí? Entonces eso es como establecer una seguridad o una garantía de eso. ¿Ya? Entonces, esa es, digamos, la situación que tiene allí. Entonces, vayan viendo ustedes, ¿no? Cómo es el tema. Entonces, así como nosotros tenemos los transmisores de bajo nivel que tienen esta característica, se tienen también los transmisores de alto nivel, que pues ya vamos a mirar cuáles, digamos, las consideraciones que se pueden presentar allí. Para como más o menos tener presente qué es lo que puede suceder entre bajo nivel, alto nivel y pues las diferencias que se establecen, aunque hay algunos aspectos que vamos a encontrar que son pues similares. Entonces ahora viene también otro diagrama de bloques, ¿cierto? Y dentro de ese diagrama de bloques dice que habla de que la moduladora pues se procesa de igual manera que ocurre pues en el transmisor de bajo nivel, ¿cierto? O sea que allí pues no van a haber muchas diferencias. Estamos hablando de la componente o de la señal de baja frecuencia. Y dice que en los transmisores de alto nivel, la potencia de la señal moduladora dice que debe ser mucho más alta que la que se usa en los de bajo nivel. La potencia de la señal moduladora debe ser más alta que la que se usa en los de bajo nivel. O sea, digamos, pues una exigencia allí, ¿cierto? Y dice que
esa situación se debe porque la portadora maneja una potencia en lo que se denomina el punto del transmisor, donde se hace la modulación, y eso significa que requiere una señal moduladora de gran amplitud. Y de gran amplitud es para producir pues el 100% de la modulación para que se presente bien. O sea que seguramente allí hablar de una amplificador, digamos, clase A, ahí no va a aplicar, porque ese no nos va a cumplir con eso. Mira que por ahí más adelante, casi que en la mitad de esa diapositiva que estoy presentando ahí en este momento, nos habla a nosotros de que ese modulador suele ser un amplificador de clase C, ¿sí? Porque eso ya tiene otras características para lograr eso, una mayor amplitud de la señal. O sea, el clase A que se fundamenta en el de pequeña señal no va a ser suficiente, ¿cierto? Entonces, por ahí nos está diciendo a nosotros que los transmisores de alto nivel, el circuito modulador que va a estar allí con ellos, tiene tres funciones que son consideradas funciones primarias. Una función es que proporciona los circuitos necesarios para efectuar la modulación, ¿sí? Dice que es un amplificador final de potencia, pues ya hemos hablado pues por las clases de por qué, y habla de un convertidor elevador de frecuencia. O sea que en efecto cuando uno mira eso, a pesar de que nos dice que en principio el tratamiento de la moduladora viene siendo similar al caso de lo que ocurre para el de bajo nivel, allí ya uno viene marcando pues como las diferencias. Entonces miren ustedes dónde está el modulador de bajo nivel y dónde está ubicado el modulador para alto nivel. Mire que ahí hay una diferencia porque incluso para lo que tiene que ver con la componente baja frecuencia de la moduladora, todas las etapas que se le agregan allí para lograr pues que tenga la amplitud que le demanda la portadora. En la portadora esa prácticamente es igualita al caso del de bajo nivel, ¿sí? Pues va a tener una mayor potencia así. Y miren ustedes que después de que esas dos señales se mezclan allí para ya generar pues la modulación de AM, yo tengo un filtro pasabanda únicamente y luego la red de acoplamiento o de compensación con la antena y listo. No tengo nada más. Eso es como decir que las dos señales ya llegaron previamente tratadas antes de ser mezcladas o antes de entrar en modo de modulación gracias al bloque modulador. En cambio, en el de bajo nivel, uno podría decir que pues usted inyecta allí las dos señales y ya después de que se generó las señales, ya las viene pues como a tratar. Más o menos uno podría ver allí como esa diferenciación, ¿cierto?, entre un aspecto y otro. Pero entonces esos son los aspectos que para nosotros vienen siendo importantes, ¿ok? Entonces fíjense que esa es, digamos, ese es, digamos, como el detalle que nosotros tenemos presente, pues con los transmisores. El transmisor que nosotros analizamos en la sesión anterior, que incluso pues se va a tener la oportunidad de tenerlo ahí presente dentro del trabajo a realizar en el laboratorio, ese es un transmisor conocido de bajo nivel, ¿sí?, o un modulador de para bajo nivel. Obviamente que ahí le faltan, ahí ese solamente es el mero modulador nada más. Ahí faltan pues, digamos, trabajar las otras etapas y todo eso. Pero entonces ese en primera instancia cumple pues con las condiciones que uno requiere para poder que el sistema entonces tenga pues para nosotros el comportamiento que debe tener y que para nosotros viene siendo importante. Entonces, esa es, digamos, pues como la situación que está dándose. Ahora, para ya cerrar esta parte de la explicación, viene algo que habla sobre los patrones trapezoidales, ¿sí? Patrones trapezoidales. Y entonces, esos patrones trapezoidales, para observar las características de modulación de los transmisores de AM, nos ayuda a nosotros a lograr determinar a partir del patrón que se genera
qué índice de modulación tiene, conocer cuál es el voltaje máximo, conocer cuál es el voltaje mínimo. Uno lo hace normalmente pues con los osciloscopios análogos, ¿sí? Se supone que con los digitales no es posible, pero yo no lo he hecho, con los análogos sí lo hacíamos en su momento. Incluso pues eso tiene una forma, un procedimiento que aquí se trata pues de explicar. Entonces mire que aquí nos dice la onda de AM, la señal de AM, dice que se aplica la entrada vertical del osciloscopio. Entonces en los análogos normalmente uno logra ver que hay una parte del canal donde nos dice cuál es el X y cuál es el Y. Entonces cuando me dice que se aplica a la entrada vertical, la de AM, pues cuando ya salió el modulador, entonces estaríamos hablando del Y, ¿cierto? Y dice que la componente de baja frecuencia, la señal moduladora, se aplica a la entrada externa horizontal. Entonces, ahí donde pues, nos aparece a nosotros pues como la X, pues en este caso. Entonces, el asunto es que yo tengo ese osciloscopio análogo, entonces la entrada horizontal, que es digamos la X, recibe la señal moduladora, y la vertical recibe pues la forma de onda pues ya de AM que está establecida, ¿cierto? Entonces ese es digamos pues como el aspecto para tener pues en cuenta. Entonces el asunto es que, como les digo, cuando ya uno hace esa conexión, entonces nos sale un patrón parecido, podemos estar por aquí, parecido a eso que está ahí en la imagen. Entonces, pues uno tiene allí su señal de normal, pues la de la referencia, o sea, la referencia no, la que tiene para nosotros pues la componente de baja frecuencia. Yo tengo aquí la señal de AM, pues, la que sale del modulador, confiando pues de que esté bien. Entonces, allí ya se presenta en el tubo de rayos catódicos, en el display, pues en la pantalla, en el monitor, se presenta esta señal que les estoy pues mostrando allí. Entonces, este es el patrón. Entonces, esto que estoy aquí señalando viene siendo para nosotros donde está pues identificado ese voltaje máximo, ¿sí? Lo que uno va a lograr pues ver allí. Y en esta parte de acá es donde ya uno logra identificar ese voltaje mínimo, ¿sí? El denominado pues voltaje mínimo. Entonces, con las ecuaciones que ya nosotros conocemos, pues uno sabe que yo relaciono el voltaje máximo, voltaje mínimo, de acuerdo pues a lo que se estableció, y ahí yo ya puedo conocer entonces qué índice de modulación tiene esa señal, por ejemplo. El asunto es que acá, a veces cuando yo tengo un patrón trapezoidal que de pronto sale así, entonces lo que se va a presentar ahí es que muy probablemente el índice de modulación sea mayor a la unidad. Entonces, ante eso, pues ya uno tiene que corregir la transmisión para que la transmisión nos dé a nosotros como corresponde, ¿sí? Ese es, digamos, pues como el aspecto pues clave allí a tener en cuenta. Entonces, esos son aspectos que obviamente son pues digamos importantes y que de todas maneras pues tenemos nosotros que tener allí pues como muy en cuenta, muy presente, ¿ya? Entonces, pues uno a partir del patrón trapezoidal, pues sencillamente si yo identifico cuánto vale el voltaje máximo, si yo identifico cuánto vale el voltaje mínimo, pues sencillamente ya puedo entonces proceder, ya puedo entonces hacer mi análisis y no tengo ningún problema. En este momento se me escapa un detallito, porque eso igual uno lo puede, incluso si nos facilitan a nosotros en 8 días el análogo, podríamos incluso hacer la experiencia allí, porque por lo regular los análogos tienen una aplicación que no tienen los digitales.
que es algo que se conoce como las denominadas curvas de Lissajous. Eso desde el punto de vista de la física tiene pues unas implicaciones muy interesantes, pero uno allí lo llevaba a ese punto y ahí es donde ya uno puede ver pues como la señal, que eso en el digital no está pues presente. Entonces, teniendo pues ese aspecto pues allí en cuenta, entonces ya uno podría mirar, una vez ya tengamos la señal de AM bien concebida, entonces hacer pues esa experiencia práctica. Muy bien, entonces esa es digamos pues como el plus dentro de la información pues que yo deseaba pues compartirles para complementar aquí un tanto de la información que sí nos hacía falta y es muy importante. Entonces veamos acá lo siguiente. Ya tenemos a Len Yuset, muy bien. Diego Fernando porque también ya está aquí, según veo, muy bien. Entonces, póngale cuidado al tema. Entonces, dentro de estos aspectos que para nosotros vienen siendo tan importantes, voy a abrir aquí. Creo que no me ha cargado, pero a ver. Nosotros estamos aquí en la 9. Aquí estamos. Entonces, mire, de lo que yo les hablo es de esto. Ya les voy a proyectar aquí. Póngale cuidado. Listo, ahí está. Entonces, tenemos este cuestionario, ¿sí? Es un cuestionario de 6 preguntas. Entonces nos dice, bueno, ahí está una señal modulada de ADM, tiene un voltaje máximo de 50 voltios, mientras que el voltaje mínimo son 30 voltios. Encuentra el índice, porcentaje, amplitud de la portadora, amplitud de la modulante. No tiene mucho problema eso. Con los datos encontrados en el punto número 1, entrega la expresión matemática de la onda modulada de ADM si la frecuencia portadora es 500K y la frecuencia de la señal modulante son 10K. Pues sencillos, prácticamente reemplazar los valores. Ustedes tienen esa ecuación. Para la forma de onda del punto 1, encuentra el valor de potencia en la portadora si la resistencia son 10 ohmios. Encuentra el valor total de potencia de las bandas laterales y la potencia total de todo el sistema. Entonces, reemplazar los datos que ya se tienen allí. Entonces, mire que la 1, la 2 y la 3 están relacionadas. Y ahora viene y dice, si la corriente portadora del sistema anterior tiene un valor de 0.5 amperios, ¿cuál es el valor de la corriente total del sistema? Entonces, nosotros habíamos encontrado una expresión donde pues se tenía ese cálculo presente, cómo hacerlo. Entonces, también es prácticamente reemplazar los datos. Dice, asuma que la señal portadora de su sistema en los puntos anteriores es modulada por 4 señales con las siguientes amplitudes: 10 voltios, 5 voltios, 20 voltios, 15 voltios. Encuentra el valor total del coeficiente de modulación y el valor de la potencia total de este sistema si la potencia portadora es de 80 vatios. Entonces, los 5 puntos están relacionados porque pues toma datos del uno del otro, entonces ya ahí se van realizando. Y en este modulador que tenemos acá, que analizamos en la sesión anterior, nos pide que encontremos las ganancias de voltaje sin señal modulante, el máximo y mínimo con el modulador mostrado, teniendo presente la amplitud de la portadora y amplitud de la señal modulante, y que tracemos la envolvente de salida teniendo en cuenta que el beta es igual a 80. Entonces, el ejemplo del caso anterior pues no sirve. Entonces, lo que yo les digo es que este cuestionario nosotros lo podemos afrontar pues como para el cierre pues del consolidado. Con los ejemplos que nosotros hemos hecho, pues desde luego se puede sacar. Y entonces ahí ya ahorramos tiempo. Y entonces, como ya son temas ya conocidos, pues el punto es trabajarlos. Y entonces yo voy a estar aquí con ustedes hasta que completemos pues la actividad de la noche.
de tal forma de que en ese orden de ideas, entonces ustedes ya pues lo completen, mientras yo genero allí pues puedo generar el link de entrega y toda la cosa, ¿sí? Entonces mire que no hay nada pues como dice el dicho, del otro mundo. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Este cuestionario yo todavía no lo he subido a la plataforma, pero como nosotros tenemos un grupo donde estamos todos, aquí dice Fernando algo, listo, Fernando tiene problemas con internet, entonces creo que me está escuchando en este momento, lo cual es bueno. Entonces póngale peor lo que voy a hacer, chicos. Ahí dentro del grupo, para agilizar, les voy a compartir de una vez el archivo, ¿cierto? Entonces ya les llega directamente a ustedes y eso me da tiempo mientras yo lo monto. Permítame, yo voy a compartir aquí, que le voy a cambiar una cosa en el nombre. Y entonces, eso sí, entonces aquí va a llegarles al grupo. Ahí ya llegó, ¿sí? Ya llegó allí. Entonces, listo. Ahí sigue Fernando con nosotros, muy bien. Entonces, si hay alguna cosa que no se entienda, me lo hacen saber, que con mucho gusto yo les explico.